Piloto colombiano sorprende a Gustavo Petro con un avión hecho en Colombia y deja al país sin palabras. El 15 de septiembre de 2025, nadie podía imaginar que un evento militar rutinario se convertiría en el momento más emotivo y patriótico que Colombia había vivido en décadas. Un joven piloto de tan solo 28 años estaba a punto de cambiar la historia de la aviación nacional y dejar sin aliento al mismísimo presidente Gustavo Petro. Lo que comenzó como una ceremonia protocolar en el Comando Aéreo de Colombia, Cundinamarca, terminaría siendo el testimonio más poderoso del talento colombiano que jamás se había visto. Esta no fue una promesa política vacía, ni un discurso ensayado. Fue algo mucho más profundo, un acto de amor puro hacia Colombia que haría llorar de orgullo a millones de compatriotas. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. 3 meses antes, el 15 de junio de 2025, Santiago Ramírez despertó en su modesto apartamento del norte de Bogotá con una idea que cambiaría su vida para siempre. El aire fresco de la madrugada capitalina se colaba por la ventana entreabierta mientras revisaba obsesivamente los planos técnicos que había estado perfeccionando durante las últimas noches sin dormir. Sus ojos rojos por el cansancio no podían ocultar la emoción que sentía al contemplar lo que había logrado en tan poco tiempo. Esto puede funcionar, esto realmente puede funcionar, se repetía una y otra vez mientras sus manos temblaban de pura adrenalina. Santiago era ingeniero aeronáutico de la Universidad Nacional, pero también piloto militar con 5 años de experiencia en la Fuerza Aérea Colombiana. Durante los últimos 6 meses había estado trabajando en secreto en un proyecto que parecía imposible: diseñar y construir un avión completamente colombiano utilizando únicamente recursos, materiales y talento nacional. La inspiración había llegado 3 meses atrás, durante una conversación con su abuelo Hernando, un veterano mecánico que había trabajado toda su vida reparando aviones en el aeropuerto El Dorado. El anciano, con 82 años cumplidos, le había contado historias sobre los primeros pilotos colombianos, sobre épocas en las que el país soñaba con tener su propia industria aeronáutica. Nieto, le había dicho el abuelo con lágrimas en los ojos, Colombia tiene las manos más hábiles del mundo, tiene las mentes más creativas, pero le falta una cosa: creer que puede hacerlo. Esas palabras habían calado tan profundo en Santiago que desde esa noche había comenzado a trabajar en lo que él mismo llamaba el proyecto más loco de mi vida. Pero no estaba solo. Durante las últimas semanas había logrado convencer a 3 de sus mejores amigos de la universidad para que se unieran a su aventura. María Isabel Cárdenas, brillante ingeniera de sistemas especializada en aviónicos, había sido la primera en sumarse. Cuando Santiago le presentó la idea, ella simplemente sonrió y le dijo: si no lo intentamos nosotros, ¿quién lo va a intentar? Luego se había unido Andrés Felipe Moreno, experto en motores y mecánica de precisión, quien había regresado recientemente de una especialización en Brasil. Su primer comentario había sido: Santiago, esto es una locura, pero es exactamente la clase de locura que Colombia necesita. El último integrante del equipo era Camila Vargas, ingeniera de materiales con un talento excepcional para encontrar soluciones creativas con recursos limitados. Su reacción había sido la más emotiva: por fin alguien que piensa que podemos ser más que exportadores de café y petróleo. El grupo había comenzado a reunirse religiosamente todos los días a las 6 de la mañana en un pequeño taller mecánico que el tío de Santiago les había prestado en el barrio Puente Aranda. El lugar no era mucho, apenas un galpón de 200 metros cuadrados con herramientas básicas y una iluminación deficiente, pero para ellos se había convertido en el centro de operaciones del sueño más grande de sus vidas. El primer mes había sido de pura investigación y diseño. Santiago se levantaba todos los días a las 4 de la mañana para estudiar manuales técnicos, patentes internacionales, especificaciones de materiales, y todo tipo de documentación que pudiera ayudarlos a entender cómo construir un avión desde cero. María Isabel trabajaba día y noche desarrollando el sistema de control de vuelo, utilizando componentes electrónicos que conseguía en el mercado nacional y software que ella misma programaba en las madrugadas después de llegar del trabajo. Andrés Felipe se había obsesionado con crear un motor que fuera no solo funcional, sino eficiente y confiable. Pasaba horas en talleres mecánicos del centro de Bogotá, aprendiendo técnicas de los maestros más experimentados y adaptándolas a las necesidades específicas de su proyecto. Camila se había convertido en una experta en materiales alternativos,
experimentando con aleaciones locales, fibras naturales tratadas químicamente, y compuestos que nadie había pensado usar en aviación pero que podían ser exactamente lo que necesitaban. A mediados de julio, después de un mes de trabajo intenso, tenían el diseño completo del avión. No era una aeronave comercial gigante, sino un monoplaza deportivo, elegante, ágil, con capacidad para vuelos de exhibición y entrenamiento avanzado. Pero lo más importante, cada componente podía ser fabricado en Colombia con materiales colombianos. ¿Saben qué significa esto? Les había dicho Santiago la noche que terminaron el diseño final. Significa que estamos a punto de demostrar que Colombia no necesita importar sueños. Puede fabricar los suyos propios. El segundo mes, agosto de 2025, fue el más intenso de sus vidas. Tenían que convertir planos en realidad, diseños en componentes físicos, teoría en una máquina que realmente pudiera volar. Santiago había conseguido un pequeño préstamo bancario utilizando como garantía el apartamento de sus padres. No les había contado sobre el proyecto completo, solo les había dicho que necesitaba dinero para un emprendimiento de ingeniería. La confianza ciega que sus padres tenían en él lo llenaba de una responsabilidad que a veces lo abrumaba. Dios mío, pensaba todas las noches antes de dormir, más vale que esto funcione, porque si falla, no solo pierdo mi sueño, sino que decepciono a las personas que más amo. Las primeras semanas de agosto fueron de manufactura pura. Andrés Felipe había logrado construir el motor utilizando partes fabricadas en talleres especializados de Bogotá, Medellín y Cali. Cada pieza había sido diseñada específicamente para el proyecto, y cada una había requerido explicaciones detalladas a los talleres sobre lo que necesitaban. Al principio pensaban que estábamos locos, recordaba Andrés Felipe. Cuando les decíamos que estábamos construyendo un avión, algunos se reían, otros nos miraban como si fuéramos unos soñadores sin remedio. Pero cuando veían la calidad de nuestros diseños, cuando entendían que sabíamos exactamente lo que estábamos haciendo, todo cambiaba. María Isabel había logrado algo que ella misma consideraba su mayor logro profesional, un sistema de navegación y control completamente desarrollado en Colombia, utilizando componentes disponibles en el mercado nacional, pero con un software tan avanzado que rivalizaba con sistemas importados que costaban 10 veces más. La clave, explicaba María Isabel, fue entender que no necesitábamos los componentes más caros del mundo. Necesitábamos los componentes más inteligentemente utilizados del mundo. Camila había revolucionado el fuselaje utilizando una combinación de materiales que nunca antes había sido probada en aviación. Fibra de carbono producida en Colombia, aleaciones de aluminio procesadas en Medellín, y un tratamiento superficial desarrollado por ella misma que no solo reducía el peso, sino que mejoraba la resistencia aerodinámica. Lo que descubrí, contaba Camila, es que Colombia tiene materiales increíbles, pero nadie se había tomado el tiempo de experimentar con ellos para aplicaciones de alta tecnología. Nosotros fuimos los primeros en intentarlo. A finales de agosto, el avión estaba físicamente completo. Era hermoso, con líneas aerodinámicas perfectas, pintado con los colores de la bandera colombiana, y con una inscripción en el fuselaje que había sido idea de Santiago, hecho en Colombia con amor. Pero construir el avión era solo la mitad de la batalla. La otra mitad era hacerlo volar, y esa responsabilidad recaía completamente sobre Santiago. Durante las primeras 2 semanas de septiembre, realizaron pruebas exhaustivas de todos los sistemas. Motor, controles, instrumentos, estructura, todo tenía que funcionar a la perfección antes de intentar el primer vuelo. Santiago había solicitado permisos especiales para realizar vuelos de prueba en una pista privada en los Llanos Orientales. Oficialmente, había reportado que estaba probando modificaciones experimentales en una aeronave deportiva. Técnicamente era cierto, aunque no mencionaba que la aeronave había sido construida completamente desde cero. La mañana del 10 de septiembre, Santiago realizó el primer vuelo de prueba. Sus amigos, sus padres, y el abuelo Hernando estaban presentes como únicos testigos de lo que podría ser un momento histórico o un fracaso estrepitoso. Cuando encendí el motor por primera vez, recordaba Santiago, el sonido era perfecto. Ronroneaba como un gato satisfecho, potente pero suave. Andrés Felipe había logrado algo increíble. El despegue fue impecable. El avión respondía a cada comando con precisión milimétrica,
Los controles funcionaban exactamente como María Isabel había programado, y la estructura se comportaba de manera perfecta bajo las fuerzas aerodinámicas. Durante 15 minutos, Santiago voló sobre los llanos orientales con una sonrisa que no cabía en su rostro. No solo estaba pilotando un avión funcional, estaba pilotando un sueño hecho realidad, una declaración de independencia tecnológica, una prueba viviente de que Colombia podía lograr cualquier cosa. Cuando aterrizó, sus amigos corrieron a abrazarlo con lágrimas en los ojos. El abuelo Hernando se acercó lentamente, tocó el fuselaje del avión con sus manos arrugadas, y dijo algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. Mijitos, ustedes acaban de demostrar que el corazón de Colombia sigue latiendo fuerte. Que el alma de este país sigue siendo capaz de volar. Esa noche, Santiago tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la percepción que todo un país tenía de sí mismo. Llamó al general Carlos Mendoza, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, y le solicitó una reunión urgente. General, le dijo Santiago durante la llamada, tengo algo que mostrarle. Algo que creo que podría interesar al país entero. 3 días después, el 13 de septiembre, Santiago se presentó en el despacho del general Mendoza acompañado de un portafolio técnico completo y un video del vuelo de prueba. El general, inicialmente escéptico, quedó completamente impactado cuando vio las especificaciones técnicas del avión y el video de Santiago volando sobre los llanos. Muchacho, le dijo el general después de revisar toda la documentación, me está diciendo que ustedes construyeron esto en 2 meses con sus propios recursos. Así es, mi general, respondió Santiago con orgullo. Cada tornillo, cada cable, cada línea de código fue hecho por manos colombianas con materiales colombianos. El general se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que estaba viendo. Santiago, le dijo finalmente, ¿qué necesita de nosotros? General, necesito una oportunidad para mostrarle al país lo que acabamos de lograr. Necesito un escenario donde Colombia pueda ver que no somos solo un país que consume tecnología, sino que podemos crearla. El general Mendoza sonrió por primera vez en la reunión. Casualmente, el 15 de septiembre tenemos una ceremonia oficial con el presidente Petro. ¿Le gustaría hacer una demostración? Santiago sintió que el corazón se le salía del pecho. Mi general, sería el honor más grande de mi vida. Y así llegamos al momento que cambió la historia. La mañana del 15 de septiembre de 2025, Santiago despertó antes del amanecer con una mezcla de nervios y emoción que nunca antes había experimentado. Sabía que en unas pocas horas tendría la oportunidad de demostrarle a todo Colombia que los sueños más grandes son posibles cuando se combinan el talento, la dedicación y el amor por la patria. El aire sobre el Comando Aéreo de Colombia, Cundinamarca, estaba cargado de expectación. El presidente Petro había llegado puntualmente para lo que creía que sería una ceremonia militar rutinaria, con discursos protocolares y presentaciones de equipos importados. Santiago observaba desde el hangar donde habían trasladado su avión durante la madrugada. Sus amigos estaban presentes, sus padres habían viajado desde Bogotá, y el abuelo Hernando, a pesar de sus 82 años, había insistido en estar allí para ver el momento más importante en la vida de su nieto. La ceremonia comenzó con la normalidad esperada. Himnos, discursos, presentaciones técnicas de equipos militares. Pero Santiago sabía que todo estaba a punto de cambiar. Cuando el general Mendoza tomó el micrófono, su voz tenía un tono diferente, más emocionado, más personal. Señor presidente, distinguidos invitados, comenzó el general, antes de concluir esta ceremonia, queremos mostrarle algo extraordinario. Algo que nació en silencio, con trabajo, dedicación y amor por nuestra patria. El público guardó silencio expectante. Los periodistas alzaron sus cámaras, y el presidente Petro se inclinó ligeramente hacia adelante, curioso por saber qué sorpresa le tenían preparada. Lo que verán a continuación, continuó el general, no fue comprado en el extranjero, no fue importado, no fue prestado por ninguna potencia mundial. Lo que verán es el resultado del talento puro de los jóvenes colombianos cuando deciden que nada es imposible. En ese momento, Santiago se puso de pie entre el público. Su uniforme militar impecable contrastaba con la emoción que se reflejaba en su rostro. Caminó hacia el frente con paso firme,
pero con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo. Señor presidente, dijo Santiago con voz clara y firme, mi nombre es Santiago Ramírez, soy piloto de la Fuerza Aérea Colombiana e ingeniero aeronáutico. Hace 3 meses, junto con mis compañeros María Isabel, Andrés Felipe y Camila, decidimos emprender el proyecto más ambicioso de nuestras vidas. El presidente Petro lo observaba con atención, intrigado por las palabras del joven oficial. Decidimos demostrar que Colombia no necesita importar sueños, porque puede fabricar los suyos propios. Decidimos probar que cuando los colombianos trabajamos unidos por un objetivo común, no hay límites para lo que podemos lograr. Santiago hizo una pausa, respiró profundo, y continuó. Señor presidente, lo que está a punto de ver es un avión diseñado, construido y ensamblado completamente en Colombia, por colombianos, con materiales colombianos. Es la prueba de que nuestro país puede competir en cualquier campo de la tecnología mundial. En ese momento, las puertas del hangar principal comenzaron a abrirse lentamente. El suspenso era casi tangible, y todos los presentes contenían la respiración esperando ver lo que Santiago había prometido. Primero apareció la cola del avión, elegante y aerodinámica, pintada con los colores amarillo, azul y rojo de la bandera nacional. Luego, el fuselaje completo se hizo visible, brillando bajo el sol matutino como una joya tecnológica. El público exhaló un suspiro colectivo de asombro. El avión era hermoso, moderno, con líneas perfectas que rivalizaban con cualquier aeronave de producción internacional. Pero lo que más impactó a todos fue la inscripción visible en ambos lados, hecho en Colombia con amor. Santiago caminó hacia su creación con la misma emoción que un padre siente al ver a su hijo dar los primeros pasos. Subió a la cabina, se puso el casco, y encendió el motor. El rugido era perfecto, potente, limpio, estable. Los técnicos y mecánicos presentes reconocieron inmediatamente que estaban escuchando el sonido de un motor de calidad excepcional. Durante los siguientes 10 minutos, Santiago realizó una exhibición aérea que dejó a todos los espectadores con la boca abierta. Giros perfectos, ascensos vertiginosos, pasadas rasantes, todo ejecutado con una precisión que demostraba no solo su habilidad como piloto, sino la calidad excepcional de la máquina que estaba volando. Cuando aterrizó, el silencio era absoluto. Nadie sabía cómo reaccionar ante lo que acababan de presenciar. Santiago descendió de la cabina, se quitó el casco, y caminó directamente hacia donde estaba el presidente Petro. Señor presidente, dijo Santiago con voz emocionada pero firme, este avión representa más que una máquina. Representa la prueba de que Colombia puede, que Colombia tiene el talento, que Colombia merece creer en sí misma. El presidente Petro se quedó inmóvil durante varios segundos, procesando la magnitud de lo que acababa de presenciar. Sus ojos se movían entre el joven piloto y la aeronave que resplandecía a pocos metros de distancia. Santiago, le dijo finalmente el presidente, acercándose lentamente, lo que acabas de mostrarme trasciende cualquier diferencia política. Esto es Colombia en su máxima expresión. Sin más palabras, Petro extendió sus brazos y abrazó a Santiago. No fue un abrazo protocolar ni político. Fue el abrazo de un colombiano que reconocía en otro colombiano la grandeza de su patria. Esto, dijo el presidente con voz quebrada por la emoción, es lo que debe unirnos como nación. No las divisiones, no las peleas, sino el orgullo de saber que podemos construir nuestro propio destino. El público estalló en aplausos que duraron más de 5 minutos. Soldados con lágrimas en los ojos, funcionarios ovacionando de pie, periodistas grabando cada segundo de un momento que sabían que sería histórico. Santiago tomó nuevamente el micrófono, ahora con la confianza de quien había cumplido la misión más importante de su vida. Compatriotas, dijo con voz firme, lo que han visto hoy no es solo un avión. Es la prueba de que cuando los colombianos creemos en nosotros mismos, no hay cielo que no podamos conquistar. Hizo una pausa, miró hacia las cámaras que transmitían en vivo a todo el país, y continuó. A todos los jóvenes que me escuchan, les digo, Colombia los está esperando. No esperen a que alguien más construya el futuro de nuestro país. Construyanlo ustedes. No esperen a que alguien más demuestre que somos capaces. Demuéstrenlo ustedes. El presidente Petro se acercó nuevamente al micrófono. Santiago, le dijo,
lo que ustedes han logrado debe convertirse en política de Estado. Colombia necesita más proyectos como este, más jóvenes como ustedes, más fe en nuestras propias capacidades. Luego se dirigió al público y a las cámaras. Lo que hemos visto hoy marca un antes y un después para nuestro país. No podemos seguir conformándonos con ser espectadores del desarrollo tecnológico mundial. Tenemos el talento, tenemos los recursos, tenemos la creatividad. Solo nos falta creer en nosotros mismos. En las horas siguientes, el video de la presentación se volvió viral en todas las redes sociales. Avión colombiano, hecho en Colombia, y orgullo nacional se convirtieron en tendencia mundial. Millones de colombianos compartían el video con mensajes de orgullo y esperanza. Los comentarios llenaron las redes sociales. Por fin algo que nos une a todos como colombianos. Mis hijos van a crecer sabiendo que en este país se pueden cumplir los sueños más grandes. Santiago y sus amigos acaban de cambiar la historia de Colombia. Los medios internacionales no tardaron en hacerse eco de la noticia. CNN, BBC, y decenas de medios especializados en aviación publicaron reportajes sobre el logro del joven equipo colombiano. Pero el impacto más importante se sintió entre los jóvenes del país. Miles de estudiantes de ingeniería comenzaron a interesarse por proyectos de innovación tecnológica. Las universidades reportaron un aumento inmediato en las consultas sobre carreras relacionadas con ingeniería aeronáutica y tecnología avanzada. Santiago comenzó a recibir invitaciones para dar conferencias, ofertas de trabajo de empresas internacionales, y propuestas de inversión para desarrollar su proyecto. Pero su respuesta era siempre la misma: su lugar estaba en Colombia, y su misión era inspirar a otros jóvenes a creer que todo era posible. Una semana después de la presentación histórica, Santiago y su equipo fueron invitados al Palacio de Nariño para una reunión privada con el presidente Petro. Durante el encuentro, el mandatario les propuso crear un programa nacional de apoyo a emprendedores tecnológicos, con Santiago como director del proyecto. Quiero que lo que ustedes lograron se multiplique por 1000, les dijo el presidente. Quiero que Colombia se convierta en un referente mundial de innovación tecnológica. Y quiero que ustedes lideren esa transformación. El 30 de septiembre de 2025, exactamente 3 meses después de que Santiago despertara con una idea loca en su apartamento de Bogotá, el gobierno nacional anunció la creación del programa Colombia Innova, con una inversión inicial de 500.000 millones de pesos para apoyar proyectos de tecnología avanzada desarrollados por jóvenes colombianos. Santiago fue nombrado director del programa, María Isabel como coordinadora de tecnología, Andrés Felipe como jefe de desarrollo de productos, y Camila como directora de investigación de materiales. El día del anuncio oficial, Santiago regresó al taller de Puente Aranda donde había comenzado todo. El lugar estaba exactamente igual, pero él ya no era el mismo. En tan solo 3 meses había pasado de ser un joven ingeniero con una idea imposible a convertirse en el símbolo de lo que Colombia podía lograr cuando decidía creer en sí misma. Mientras observaba el espacio donde había nacido su sueño, recibió una llamada de su abuelo Hernando. «Nieto», le dijo el anciano con voz emocionada, «acabas de demostrar que Colombia no solo puede volar. Acabas de demostrar que puede enseñar a volar a todo el mundo». Santiago sonrió, miró hacia el cielo azul de Bogotá, y supo que su historia apenas estaba comenzando. En 3 meses había construido un avión, pero más importante aún, había ayudado a reconstruir la fe de todo un país en sus propias capacidades. El avión que había bautizado como el Sueño Libertador se había convertido en mucho más que una máquina. Se había convertido en el símbolo de una Colombia que había recordado que podía volar con sus propias alas. Y con esto, cerramos un capítulo más de esta increíble aventura. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Si este contenido te tocó el corazón, te emocionó o te dejó algo valioso, es el momento de transformarlo en apoyo. Déjanos un super like. Recuerda que tu ayuda no solo impulsa el canal, sino que nos permite seguir apoyando causas que nos importan, como ayudar a los perritos en situación de calle. Cada super like es una nueva oportunidad para ellos. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita, para seguir creciendo juntos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video, con más pasión y más impacto. ¿Qué opinas? ¿Crees que los jóvenes colombianos tienen el poder de cambiar el futuro tecnológico del país?
Déjanos tu comentario y cuéntanos qué proyecto innovador te gustaría ver desarrollado en Colombia.